Hay un terror silencioso y sigiloso que acompaña al envejecimiento. No llega todo de golpe, sino en las horas tranquilas de la noche, cuando la casa está en silencio y te quedas a solas con los ecos de las decisiones que tomaste hace décadas. Miras tu vida, tu familia, tus hijos, y te preguntas, ¿hice lo suficiente? ¿Les enseñé las cosas correctas? ¿O mi propio cansancio, mis propias rendiciones silenciosas, plantaron semillas de egoísmo que eventualmente destrozarán sus vidas? Pasamos tanto tiempo preocupándonos por si nuestros hijos tendrán éxito, por si estarán a salvo, pero rara vez hablamos del miedo más profundo de todos, el miedo a criar accidentalmente a alguien que traiga dolor al mundo. Pienso en los padres que he conocido, en los matrimonios que se fracturaron lentamente, no por grandes traiciones, sino por el peso silencioso y asfixiante de no estar de acuerdo en cómo criar a un hijo. Es una brecha que comienza siendo tan pequeña, solo una mirada desviada o un suspiro no dicho, y años después te deja sentado frente a un extraño en la mesa de la cena. Yo no lo entendía entonces. Solo tenía 22 años. Cría Q. La vida era simple, en blanco y negro, definida por acciones y reacciones inmediatas. Si pudiera volver atrás, le diría a esa versión más joven de mí mismo que mirara más de cerca, que entendiera que las tragedias más profundas no siempre son los momentos ruidosos y devastadores. A veces, la tragedia es simplemente una madre sentada en silencio mientras sus hijos destruyen todo a su alrededor, enseñándoles sin una sola palabra que están por encima de las consecuencias. Ese fue el momento en que algo se rompió en silencio. En mi comprensión de la familia, fue el momento en que me di cuenta de que la negligencia no siempre es la ausencia de un padre. A veces es su presencia física, combinada con un vacío emocional total y devastador, aun cuando era un hombre mucho más joven. Mucho antes de tener una familia propia por la que preocuparme, trabajaba como gerente de turno en un McDonald's en el Reino Unido. No era una vida glamorosa, era una vida que se medía en café derramado, arcos de los pies doloridos y el zumbido implacable y mecánico de las freidoras. Parrowview Alley, bajo las duras luces fluorescentes, donde recibí mi mayor educación sobre la naturaleza humana. Te conviertes en un accesorio, una máquina diseñada enteramente para absorber sus frustraciones y limpiar sus desastres. Anne tomaba mi trabajo en serio, no porque amara a la corporación, sino porque amaba a mi equipo. Veía el cansancio en sus ojos. A muchos de ellos apenas habían salido de la escuela, o eran madres solteras trabajando turnos dobles, cargando pesos que nadie más podía ver. Mi chica del comedor en ese momento se llamaba Carmen. Era una joven callada y trabajadora, que siempre parecía llevar una carga invisible. Nunca se quejaba, pero sus hombros siempre llevaban la pesada postura de alguien que esperaba que el mundo fuera difícil. Como gerente, sentía una necesidad profunda, casi fraternal, de protegerla de la crueldad que la gente inflige casualmente a los trabajadores de servicio. Quería ser un escudo para ella. Fue un martes por la tarde cuando las puertas se abrieron y la lección comenzó. Entró una madre. Su nombre, como sabría más tarde, era Manuela. Era más bien joven, tal vez de poco más de 30 años, vestida con ropa que sugería que le importaba profundamente cómo la percibía el mundo. Detrás de ella iban 3 niños, con edades que oscilaban entre los 8 y los 13 años. Al principio solo eran ruidosos, corrían desenfrenados por el comedor, con voces agudas y penetrantes sobre el murmullo bajo del restaurante. Eso estaba bien. Los niños son niños. Estábamos acostumbrados al ruido pero a medida que pasaban los minutos, observaba desde detrás del mostrador y un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. Me di cuenta de que esto no era solo la energía caótica de la juventud. Esto era una hostilidad deliberada y sin control. No solo estaban jugando,
estaban desmantelando el espacio a su alrededor. Y allí, sentada en el borde de la mesa, estaba Manuela. No estaba mirando su teléfono ni distraída por una emergencia. Los estaba mirando. Sus ojos estaban en blanco, completamente desconectados de la destrucción que su propia carne y sangre estaban causando. Bebía su refresco a sorbos, mirando a través de ellos como si fueran un programa de televisión que le daba pereza apagar en 6. Como el niño más pequeño, tomaba deliberadamente un puñado de papas fritas, las masticaba hasta convertirlas en una pasta húmeda y metía la mano debajo de la mesa, presionando la masa contra la madera. Su hermano mayor se rió, agarrando un puñado de paquetes de salsa de tomate. No los abrió para comer, los exprimió en sus manos como si fueran pintura. Comenzó a untar sus palmas rojas y pegajosas contra el plástico impecable del asiento. Luego se movió hacia la pared, arrastrando sus dedos por la superficie, dejando rayas rojas gruesas y violentas, y aún así, Manuela no dijo nada, no se inmutó, simplemente se quedó sentada en su propio mundo aislado, sin importarle en absoluto el hecho de que estaba desatando un caos absoluto sobre personas que no tenían el poder de defenderse. Sentí que se me oprimía el pecho. Esto ya no era solo un cliente desordenado. Esta era una clase magistral de egoísmo. Era una madre enseñando a sus hijos que el mundo era su basurero, y que las personas con etiquetas de identificación estaban allí simplemente para limpiar sus pecados. Finalmente, no hubo disculpas, ni una mirada hacia atrás, solo el alegre tintineo de la puerta principal mientras salían al aire fresco de la tarde. Vi a Carmen, la joven encargada del comedor, caminar hacia la mesa que habían desocupado armada con nada más que un paño húmedo y una bandeja de plástico. Desde el otro lado del restaurante la vi detenerse en seco. Sus hombros cayeron. No gritó ni se quejó, simplemente se quedó allí, mirando la ruina que habían dejado atrás. Cuando finalmente regresó al mostrador, tenía la mirada baja y su voz era suave, temblando solo una fracción. Preguntó si alguien podía cubrir su sección, porque, en sus propias y derrotadas palabras, esto va a tomar un rato. Mayer, su rostro. Vi el cansancio, la silenciosa humillación de ser obligada a limpiar la falta de respeto deliberada de otro ser humano. Creía que entendía la frustración. Lo que sentí en ese momento fue una ira profunda y protectora, en nombre de alguien que no podía defenderse. Le dije que tomara su descanso temprano. Le dije que yo mismo me encargaría de ello. Acercarse a esa mesa fue como entrar en una representación física del fracaso de los padres. La mesa estaba llena de los escombros habituales en cajas vacías, envoltorios rotos, hamburguesas a medio comer. Nunca esperé que la gente limpiara sus propias mesas. Ese era nuestro trabajo. Pero esto era diferente. Me agaché y sentí los grumos fríos y húmedos de papa masticada presionados firmemente contra la parte inferior de la madera. Mayer Laporte. Las huellas de manos deliberadamente untadas en salsa de tomate. Se podían ver los trazos precisos, donde pequeños dedos habían intentado dibujar letras en la salsa roja. Era un monumento al silencio de una madre, pero esa no fue la parte más difícil. El verdadero peso de aquella tarde, la decisión que me ha perseguido todos estos años, esperaba justo en el centro de la mesa allí, descansando inocentemente. Entre los grasientos paquetes de salsa y el cartón rasgado, había un pequeño bolso. Y justo al lado, cuidadosamente colocados, había 4 entradas de cine. Me quedé allí durante mucho tiempo. El restaurante estaba en silencio a mi alrededor. Miré esas entradas. Representaban una salida familiar, un recuerdo que estaban a punto de crear juntos. Pensé en la madre, Manuela, sentada allí con su ropa impecable, viendo a sus hijos tratar a mi personal como basura, sin ofrecer una sola palabra de corrección. Pensé en la peligrosa lección que les estaba enseñando Anne, que sus acciones no tenían peso,
que el mundo siempre se doblegaría para acomodar sus desastres, Anne podría haber recogido el bolso. Podría haber colocado las entradas cuidadosamente detrás del mostrador, limpiando la grasa, esperando su inevitable regreso. Eso es lo que haría un buen gerente. Eso es lo que haría un profesional tranquilo y distante. Pero yo tenía 22 años, y mi corazón estaba lleno de un silencioso y ardiente sentido de la justicia. No quería ser profesional. Quería ser la consecuencia que ella se negaba a proporcionar. Agarré una bolsa de basura negra y grande. La abrí de par en par, y con un movimiento lento y amplio de mi brazo, empujé todo hacia el plástico oscuro. Las papas fritas frías, los envoltorios pegajosos, las hamburguesas a medio comer, el pequeño bolso, las 4 entradas de cine en todo, lo tiré todo a la basura. No me detuve ahí, limpié un par de mesas más, tirando más basura en la bolsa. Luego, para estar absolutamente seguro, fui a la cocina, tomé el contenido de un pesado contenedor de desperdicios de comida y lo tiré justo encima de sus pertenencias. Até la bolsa para cerrarla, haciendo un nudo específico y sutil en la parte superior para poder reconocerla. Y la llevé por la puerta trasera hacia los contenedores principales. No estaba gritando, no temblaba de ira. Fue un acto de represalia frío y deliberado. Tiré por la borda la noche de una familia, porque creía en mi joven y arrogante corazón que estaba restaurando el equilibrio del universo. Durante 45 minutos, el restaurante estuvo en paz. La hora pico había pasado, y una quietud tranquilizadora se instaló en el comedor. Había enviado a Carmen, la chica del comedor, a su descanso para almorzar temprano. La quería lejos del mostrador principal, a salvo en la sala de descanso, con una taza de té caliente, completamente aislada de lo que estaba a punto de suceder. Por un breve y fugaz momento, realmente creí que tal vez todo había terminado. Pensé que quizás simplemente habían ido al cine, se habían dado cuenta de que faltaba el bolso y lo habían aceptado como un misterio del universo. Sentí una extraña y vacía sensación de victoria. El desorden había desaparecido, mi equipo estaba a salvo y el mundo se había corregido silenciosamente, pero esa no fue la parte más difícil. Creía que entendía cómo funcionaba la justicia. Me equivocaba. La justicia, cuando se administra con un corazón frío, a menudo se ve exactamente como la crueldad. Las pesadas puertas de cristal se abrieron de golpe. Manuela y sus 3 hijos entraron irrumpiendo en el vestíbulo. Pero la mujer arrogante y distante que se había sentado en esa cabina 1 hora antes había desaparecido. En su lugar había una madre en un pánico puro y frenético. Sus ojos se movían salvajemente por el comedor impecable. Los niños, antes tan ruidosos y destructivos, estaban completamente en silencio, siguiéndola como sombras asustadas. Corrió hacia el mostrador, con la respiración entrecortada, y explicó que había dejado su bolso. Dentro estaban sus entradas, su dinero. Toda su noche la miré. No levanté la voz. No, son. Hablé con una calma aterradora y distante, que ahora reconozco como la arrogancia de la juventud. Lo siento muchísimo, le dije en voz baja. La mesa era tal desastre que simplemente no había forma de que pudiera haber detectado ningún artículo personal entre la destrucción. Yo mismo limpié esa área para evitarle el mal trago a mi personal, pero puedo mostrarle exactamente en qué bolsa de basura se barrió todo. El color desapareció de su rostro. El pánico se transformó instantáneamente en una rabia hirviente y desesperada. Exigió que yo revisara la basura por ella. Me ordenó que lo solucionara, pero yo solo miré el reloj en la pared. Le recordé, muy suavemente, que su película comenzaba pronto. No tengo tiempo, dije sin rodeos. Y usted tampoco. La llevé por la puerta trasera hacia el callejón, señalando la bolsa negra específica, pesada por la podredumbre de la tarde. Y luego,
Volví a entrar andose. Esperé unos minutos antes de volver a salir al aire fresco. Lo que vi se ha quedado grabado en mi memoria durante décadas. Allí estaba Manuela, arrodillada en el concreto, su ropa cara rozando la tierra, hasta los codos en la bolsa de basura. Sus manos, antes tan limpias, ahora estaban cubiertas de la pegajosa salsa de tomate roja que sus hijos habían untado, enredadas en la comida fría y a medio masticar que habían escupido. Estaba cavando frenéticamente a través de la manifestación física de su propia negligencia. Sus hijos estaban en un semicírculo silencioso, viendo a su madre rebuscar en la basura por lo que ellos habían hecho. Me paré en la puerta y con la voz más alegre y vacía que pude reunir, dije: le recomiendo que en el futuro no deje que sus hijos hagan semejante desastre a propósito. Creí que había ganado, pero mirando hacia atrás ahora, con las canas en mi cabello y con hijos propios, me doy cuenta de la pesada verdad. No le enseñé una lección sobre el respeto. Simplemente enfrenté su oscuridad con la mía. Tomé un momento en el que una familia podría haber sido corregida suavemente, y elegí humillar a una madre frente a sus hijos. Esa decisión me siguió durante años. Me enseñó que cuando te vengas, no borras el mal, solo te conviertes en parte de él. El tiempo hizo una caga, y las decisiones que tomamos en nuestra juventud resuenan en las habitaciones silenciosas de nuestros años mayores. Tenemos tanto poder los unos sobre los otros, especialmente en nuestros momentos más bajos. Ansí estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, mirando el desorden y el egoísmo, ¿qué habrías elegido?